La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Gracias. Le damos la bienvenida a la periferia al presidente de APYME, Julián Moreno. Julián, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto poder dialogar con vos en este contexto. Bueno, en principio el balance y la evaluación que uno hace de este primer año de gobierno tiene que ver con la disolución propiamente del mercado interno a partir de políticas que no ayudan al empresariado nacional a poder reposicionarse en un mercado que ya venía golpeado, ¿no? No, evidentemente la caída del mercado interno, que está muy vinculada a la caída del poder adquisitivo general de la población, de los jubilados, los empleados públicos, etcétera, genera obviamente el menor mercado, menos trabajo en las empresas, en las fábricas. Eso implica aumentar el desempleo por el lado de la actividad privada, y eso es una espiral descendente en el cual nos seguimos encontrando sin salir, ¿no? No hay ningún sector que haya recuperado poder adquisitivo, y de hecho la actividad es cada vez menor, y en ese escenario la amenaza del gobierno, si querés, o la política que el gobierno, cuando tenga todas sus herramientas, digamos, va a desplegar, es la de importación libre de productos terminados, con lo cual la industria nacional y las actividades vinculadas al mercado interno que desarrollan las empresas privadas en Argentina se van a enfrentar a una competencia de sectores industriales del mundo desarrollado, con el cual va a ser casi imposible competir. Hoy tenemos esta desgracia con suerte, no sé cómo llamarle, ¿no? Que es que el Estado no dispone de los dólares suficientes como para abrir las importaciones están abiertas, pero el Estado no te da los dólares para poder pagarlas, con lo cual hay toda una complejidad para poder importar. ¿Qué es lo que hoy nos está dando sobrevida, si querés, a los industriales que todavía algo podemos producir, que hemos achicado quizás la gama de productos para concentrarnos en los de mayor rentabilidad o los que pueden sostener el trabajo? Pero la verdad que tenemos la espada de Damocles encima si este gobierno consigue los dólares para que las importaciones sean lo que en algún momento fue, ¿no? Y destruyan la industria por completo, lo poco que está quedando. Julián, en el ámbito de analizar la situación coyuntural, también podemos hacer un repaso histórico. Por ende me pregunto, y te traslado la inquietud, si la Argentina, después de 1976 en adelante, con el golpe de Estado, dejó de discutir la matriz productiva, independientemente de momentos coyunturales que permitieron el desarrollo y la expansión de la industria. Pero está claro que desde 1976 en adelante, esa matriz industrialista que tenía la Argentina terminó siendo quebrada, y da la impresión que a la democracia liberal le cuesta recuperar en términos de soberanía económica efectivamente esa idea de una industria absolutamente independiente. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es así, o sea, el pueblo, la sociedad en general reconoce los momentos en los cuales vivió mejor de los que no vivió tan bien. Pasa que me parece que no trabajamos suficiente en las razones de por qué vivió mejor, y destacar que dentro de esas razones está principalmente que haya un mercado interno pujante y que genere trabajo a través de la industria nacional. Hubo muchas campañas anti-industriales, ¿no? La clásica, la archifamosa publicidad de los 70, de la silla y demás, pero a la sociedad no se le explicó demasiado bien por qué los periodos en los cuales tuvo bienestar están directamente vinculados a la industria nacional y a la soberanía industrial, si querés, del país. Entonces no lo supimos defender. La sociedad votó procesos antiindustriales como el que hoy estamos viviendo, y realmente es muy difícil sostenerlo, ¿no? La decadencia del sector industrial, como bien vos decís, del 76 para acá, nunca dejó de caer, cambió la pendiente, digamos, ¿no? Caía un poquito o caía de frente como está haciendo en este momento, pero siempre nos fuimos desarmando industrialmente. El Estado y nuestro pueblo, en definitiva, fue perdiendo soberanía sobre sectores
muy estratégicos como la energía, el petróleo, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Y de hecho ni flota mercante tenemos, etcétera, etcétera. Estamos en un país mucho más frágil, mucho más, si querés el término, que es un término desagradable, pero creo que desagradable porque no es correcto, pero explica también lo que es la latinoamericanización de Argentina, ¿no? Un poco es... Se entiende, sí. Volvernos un país con menos herramientas para desarrollar a su pueblo. Y en esto venimos, como decís vos, de 76 para acá, con vaivenes, pero en ese camino que no hemos logrado revertir. Pero bueno, es cierto que no depende todo de los internos, ahí acá hay una cuestión geopolítica que no hay que perderse de vista, ¿no? Efectivamente, ¿cómo impacta, por ejemplo, lo que sucede con los BRICS, que Argentina, a partir de lo que implica la política exterior de Javier Milei y este alineamiento subordinado permanentemente con Estados Unidos o con la política anglosajona, nos aparta de esa perspectiva multipolar, y los anuncios de Trump que tienen un carácter proteccionista, pero que en un mundo plenamente globalizado da la sensación de que son anuncios sin planificación y que van a tener impacto en términos regionales y globales también. Digamos, estamos en un mundo donde las tensiones, tanto militares como comerciales, son muy notorias, y Argentina está en una situación de suma fragilidad. Inclusive podríamos decir que, mirando continentalmente, también en relación con Brasil. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira, es cierto que estamos transitando una guerra comercial que va a tener seguramente consecuencias a nivel recesión global y demás. Nosotros podríamos o bien o jugar a dos puntas, que creo que hubiera sido la jugada más inteligente, más soberana, si querés, de algún punto, subordinarnos a Estados Unidos como lo estamos haciendo, que Estados Unidos se está replegando y está llamando a sus industrias a fabricar dentro de su territorio para conservar los salarios industriales, que son los salarios mejores pagos, de alguna manera, dentro de su territorio. Esa es la política de Estados Unidos, con lo cual aliarse con uno de los polos que simplemente está tratando de cobijar a su gente y a su industria a fronteras adentro, mucho no hay para ganar ahí. O si aliarnos con el otro frente, que es vinculado a los BRICS, que básicamente tiene una política de alguna manera de expansión de la industria y del desarrollo de los sectores en los cuales, en los países donde puede intervenir, porque está claro que China, de alguna manera, en esta puja, se enfrenta con el bloqueo para insertar sus productos en Europa, en Estados Unidos, y por lo tanto necesita que el resto del planeta consuma, tenga poder de consumo. Entonces, en esa lógica, bueno, nosotros podíamos jugar, creo yo, con alguna ventaja. Creo que elegimos el peor de los caminos posibles, que es aliarse con el hegemón que viene en decadencia y que está guardándose todo para sí. Y lo único que vamos a hacer nosotros en esta alianza es entregar lo poco que nos queda, porque simplemente estamos diseñando una economía, una estructura económica de Argentina para la exportación de productos primarios, para la exportación de minerales, de petróleo, el agro hasta ahí nomás, dependiendo un poco de los costos, ¿no? Estamos viendo ahí un proceso extraño con el tema del agro que pierde competitividad, pero en definitiva es proveer de insumos a las industrias norteamericanas. Y acá tenemos un país con casi 50 millones de habitantes. No existe un país con 50 millones de habitantes que dé empleo pleno a su población sin industria. Este modelo parece que eso no le importa. No importa que tengamos la mitad de la población con un trabajo precario y eso se incremente, si estamos dispuestos a hacer habláteres de Estados Unidos en esta puja internacional. La verdad que no tengo ninguna esperanza de que por este camino logremos desarrollarnos un poco más, tener una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Te lo aseguro, por este camino no es.
Hay un emergente que se da también a partir de lo que implica lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial. Ya se empieza a hablar de una oligarquía de capital tecnológico. ¿Cómo ves que pueda tener incidencia este factor de poder, que no es solamente económico, que empieza a tener ambiciones políticas también? Uno puede ver lo de Elon Musk en Estados Unidos, pero hay otra estructura también que empieza a querer participar de la cuestión política, y esto es lo novedoso también de esta nueva reconfiguración del capital tecnológico. ¿Cuál crees que va a ser el impacto que puede llegar a tener esto en términos de relaciones de poder en la producción industrial y en el proceso de reindustrialización que necesita Argentina en un futuro no muy lejano? Mira, yo creo que estos actores de poder vinculados a las tecnologías inciden básicamente en Argentina a nivel político. Digamos, son instrumentos para diseñados en definitiva para intervenir sobre las subjetividades de la población, y en Argentina no tienen mucho más que hacer que jugar para los políticos que sean afines o que se alineen, digamos, con sus políticas económicas o sus ideales económicas, que en ningún caso tiene que ver con el desarrollo del país. Acá hay como una economía vinculada a todo lo tecnológico que es bastante virtual, si querés, que es bastante, digamos, intangible en un punto, y tenés del otro lado la economía china, que realmente se basa en bienes reales, digamos, sin distraerse sobre los otros bienes inmateriales, pero vos pensás que el Producto Bruto Industrial chino es igual a la suma del Producto Industrial de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de India, juntos, ¿no? O sea, la economía real en China es real, podés ir y tocarla. Esto que estamos hablando de estos jeques tecnológicos, vos fijate lo que pasó hace unos días con el DeepSeek y la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tienen un volumen de manejo de negocio monstruoso, pero la fragilidad que tiene en la disputa tecnológica, ¿no? Aparece un producto que rompe de alguna manera las estructuras y en un día se desploma. Entonces, yo creo que fronteras adentro nuestro, pensando en nuestro territorio, bueno, hay que ver cómo todo esto incide políticamente y qué instrumentos de todo esto sirve para que gobiernos afines a Estados Unidos de alguna manera intervengan sobre la población y cuáles no. Ahora, a nivel productivo, la producción nacional, bueno, esto no corta ni pinche, digamos, básicamente estamos a la deriva o en consecuencia de las políticas económicas que estos modelos generan. La verdad que me preocupan en función de qué sociedad se va diseñando a través de estas modificaciones de la subjetividad que logran estos instrumentos digitales, pero en el día a día, digamos, están lejos de las decisiones que toman los industriales hoy acá, ¿no? Y menos pymes. Julián, las últimas dos para ir finalizando esta charla. La primera, ¿qué relación tienen ustedes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Y pongo el gobierno de la provincia de Buenos Aires porque está claro que impulsa una matriz productiva e industrialista totalmente distinta al modelo económico que propone Javier Milei. Y hay impulsos en la medida que esto se pueda realizar para ayudar a las pymes. Ahora, ¿cuál es la relación que ustedes tienen en términos de diálogo y de construcción para poder afianzar este tipo de modelos, por lo menos en un ámbito como la provincia de Buenos Aires? No, bueno, hay un diálogo mucho más, existe el diálogo con la provincia de Buenos Aires, con la Secretaría PYME, con Ariel Aguilar, con Augusto Costa, digamos, que está en el Ministerio de Producción, cosa que no existe con Nación, eso es muy evidente. Nación directamente no tiene Secretaría PYME, ni tuvo un secretario PYME que duró 20 días, renunció y después nunca lo repuso. O sea, no hay intenciones del Gobierno Nacional del Desarrollo PYME, está
transparentes, digamos, eso es transparente. En la provincia de Buenos Aires es todo lo contrario, pero con herramientas débiles en función de que la política económica se define a nivel nacional, no la define la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se la pasa haciendo ronda de negocios, vinculación entre empresarios, digamos, todo lo que dentro de sus herramientas puede generar, pero no podemos de alguna manera entregar nuestro futuro, si querés, a lo que puedan hacer desde una secretaría o un ministerio en la provincia de Buenos Aires, porque la política macro, la política nacional es la que define el desarrollo local. Obviamente que con un Estado provincial que intenta ayudarte, bueno, hay herramientas como, por ejemplo, la cuenta de DNI, que para el pequeño comerciante fue la gloria. Vos fijate, eso lo ves cada día de la semana, ¿no? A medida que le toca la carnicería, la verdulería, bueno, explotan de gente y gracias a que es un descuento muy, muy considerable y eso ayuda tanto al consumidor como al empresario pyme que tiene un comercio. Pero de ahí a revertir la situación industrial nacional hay un trecho y eso se revierte en la política nacional. Por último, te iba a preguntar sobre las declaraciones de Gonzalo Tanoira, que hablaba de que si bajan los salarios, bajan los precios, pero la voy a soslayar no porque no sea importante, sino porque a partir de lo que decías recién, uno infiere que en el marco de los gobiernos que son nacionales y populares, las mesas de trabajo han sido insuficientes porque tanto el movimiento obrero como los sectores de la producción nacional han tenido una participación que uno podría decir que termina siendo escasa para consolidar un modelo productivo que sea moderno, pero que también sea integral. Digo, ¿crees que esto ha sido así y por eso inmediatamente que han surgido gobiernos de tinte y de corte liberal radicalizado han roto con las estructuras que existían? Digo, de alguna manera esto es volver al comienzo de la charla con lo que decíamos con la ruptura de la matriz productiva que se produjo en 1976. Digo, le faltó a los gobiernos nacionales y populares pensar en mayor profundidad esta relación de integración entre dos sectores que muchas veces se muestran como antagonistas, pero que en un proyecto de liberación nacional no lo son. Nos faltó a todos, digamos, no tengo que responsabilizar, todos somos responsables, digamos, de haber llegado hasta acá. No solo le responsabilizaría a los gobiernos nacionales y populares, que obviamente estando en el poder tienen una responsabilidad superior, pero tanto los gremios como las entidades empresarias siempre hubo, no en la PYME puntualmente, que es una entidad un poco extraña, pero las entidades empresarias siempre tuvieron ahí algunos resquemores con la vinculación con los sindicatos y demás. Nosotros hace varios años ya igual conformamos un espacio que es producción y trabajo, donde estamos vinculados los gremios y las entidades empresarias pymes, pero claro, la política se define con actores de mayor peso, que suelen ser los 5 o 6 que toman decisiones en la UIA, si querés, o en AEA y en la CGT. Todavía nos falta trabajo en ese sentido y realmente cuando los empresarios de peso, si querés, de peso en el sentido del volumen de la economía que manejan, sí, piensan más en sus fondos de inversión o en sus empresas offshore, en el desarrollo local, eso es difícil. Lo que tenemos que evitar es la concentración económica, básicamente, que eso hace que haya empresarios que no piensen en el mercado interno. Los pymes dependemos 100% del mercado interno. Si todos los empresarios fuéramos pymes, estaríamos todos conscientes de que el salario del trabajador va de la mano del mercado interno. El mercado interno genera más actividad, más trabajo y ahí todos felices. Digamos, de una fórmula bastante simple. Pero sí, trabajamos poco en este vínculo. Hay muchos gremios que creen que se va cortando la señal en este campo, a veces pasa con la conectividad. Ahí a ver si nos escucha Julián. Ahí te escuchamos, ahí está. Sí, ahí. Está bien, con la conectividad pasan estas cosas. Decía un poco esto. Julián, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde. Obviamente, en el transcurrir del tiempo nos vamos a seguir comunicando. Muchísimas gracias. No, un saludo y gracias a vos por la llamada.
Abrazo grande. Así escuchábamos a Julián Moreno, presidente de APYME aquí en la periferia.